realista, necesario y permanente, y esto es totalmente científico. Sócrates crea la inducción, que la usamos hoy en día, y que es ir de lo particular a lo general. La inducción, ese proceso de ir de lo particular a lo general, se la debemos a Sócrates. Todo esto nos lo dice Platón, porque Sócrates no dejó nada escrito. Sócrates anda en búsqueda de la definición universal de las virtudes ciudadanas, nada menos. Él hace un examen de las definiciones establecidas hasta la época y las somete a interrogación y refutación. Sócrates, al parecer, era muy irónico y utilizaba mucho la ironía para saber quién sabe y quién no sabe. Usaba la ironía, por ejemplo, cuando perseguía a una persona que supuestamente sabía mucho de un asunto, se hacía pasar por alguien que no sabía nada de nada y luego, irónicamente, lo retaba a comprobar que lo que decía era cierto y lo cuestionaba. Se dice que Sócrates fue un maestro de la ironía, pero lo dice Platón, claro. Y Sócrates creó, esto es muy importante, la mayéutica. La mayéutica es el arte de ayudar a otros a encontrar la verdad en sí mismos. Es decir, no darle la papa pelada, no decirle al otro 2 más 2 son 4. Ayudar al otro a encontrar la verdad por sí mismo. Y la mayéutica es utilizada hasta el día de hoy. Y bueno, uno de los ejemplos más claros es el diván del psicoanalista. El psicoanalista lacaniano, freudiano, no te dice lo que te está pasando y por qué te sientes mal. Te hace preguntas para que tú encuentres la respuesta por ti mismo. Entonces, la mayéutica es el arte de ayudar a otros a encontrar la verdad, pero por sí mismos. Esto es muy importante porque uno debe encontrar sus propias verdades y no estar creyendo en verdades establecidas por un sistema político, económico que es anterior a nuestro nacimiento, ¿no? Es decir, la rebelión no está mal, pero claro, todo esto molestaba al poder de la época, ¿no? La mayéutica entonces es el arte de ayudar a parir, por decirlo así, de ayudar a las personas a parir sus verdades. Y este ejemplo lo usaba mucho Sócrates porque su madre tenía el oficio de comadrona. La madre de Sócrates era comadrona. La concepción socrática de la moral y la política. Bueno, la arete, que es la virtud y la excelencia para los griegos, no está reservada a las clases nobles, dice Sócrates. Vuelve a molestar al poder. Nada es bueno en sí mismo, dice Sócrates, sino en función del bueno o mal uso que se sepa hacer de ello. Muy cierto, ¿no? Luego lo bueno depende del saber, de si lo sabes usar. Si tú sabes usar algo bien, tú harás el bien. Si tú ignoras cómo usar algo, harás el mal. Entonces Sócrates dice que nadie se equivoca voluntariamente, sino solo porque no sabe. Bueno, esto es o sea, nadie se equivoca voluntariamente, sino porque no sabe. Esto daría para una discusión muy grande y es muy polémico, ¿no? Eh, por ejemplo, y es que no puedo evitar dar el ejemplo, los venezolanos dicen que se equivocaron al votar por Chávez. Y Sócrates decía, nadie se equivoca voluntariamente, sino solo porque no sabe. Entonces ellos pueden argumentar, nosotros no sabíamos que iba a ser un desastre, ¿no? Pero yo les digo que sí son culpables. Pero bueno, este era un pequeño ejemplo. Eso de que nadie se equivoca voluntariamente, sino solo porque no sabe, es decir, porque es ignorante, es relativo. Lo dijo Sócrates, pero esto se puede discutir. Sócrates también decía que la verdadera excelencia depende del conocimiento del bien en sí. Hay que conocer el bien en sí. Del en sí, el en sí lo retoma muy posteriormente Sartre. La verdadera excelencia depende del conocimiento del bien en sí. Lo que es siempre y necesariamente bueno, independientemente de
de condicionamiento. Es decir, hay cosas que son siempre y necesariamente buenas, independientemente de todo condicionamiento, es decir, independientemente de la coyuntura y de las circunstancias. Hay cosas que siempre son buenas. Darle de comer a un hambriento es bueno siempre, sin importar las circunstancias, ¿no? Entonces, lo bueno para Sócrates lo define como aquello que es bueno bajo cualquier circunstancia, dentro de una revolución, dentro de un régimen democrático, dentro de una guerra. Aquello que es bueno no cambia y sigue siendo bueno independientemente de la coyuntura y de las circunstancias, ¿no? O como decía Sócrates, independientemente de todo condicionamiento. Esto lo dice Platón, dice que lo decía Sócrates, repito. Sócrates habla del bien en sí, del conocimiento de uno mismo, que aquí puede haber reminiscencias budistas, y habla del cuidado de la propia alma. La virtud, dice Sócrates, debe ser ajena a los bienes exteriores y fortuitos, debe ser auténtica, debe poseer rasgos de excelencia, hay que dominarse a uno mismo. Sócrates creía en el autodominio y lo consideraba virtud también, y decía que la virtud es autárquica, nos la damos nosotros a nosotros mismos. Luego, el utilitarismo. Sócrates representa algo que podríamos llamar el intelectualismo endemonismo. El utilitarismo eudemonismo. Porque Sócrates dice que el saber y solo el saber da la felicidad. De ahí viene la palabra eudemonismo. Eude es la primera parte del vocablo griego que significa felicidad, y monismo quiere decir una sola cosa, ¿no? Entonces, para Sócrates, una sola cosa te podía dar la felicidad, y era el saber, el conocimiento. Solo el saber y el conocimiento para Sócrates te podía dar la felicidad. A esto se le ha llamado posteriormente intelectualismo eudemonismo. De este vocablo griego, del eude, la primera parte de esta palabra, eudemonismo, vamos a hablar mucho de esa raíz griega cuando toquemos en profundidad a Aristóteles. Bueno, esto es todo por hoy sobre los sofistas y Sócrates. Es decir, hemos terminado de hablar de Parménides, de Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, los presocráticos. Hemos dado un panorama muy rápido sobre el contexto histórico de la época en la que aparecen los sofistas. Hemos dado las principales características de los sofistas. Hemos hablado de dos sofistas, dos de los más importantes, Protágoras y Gorgias. Y hemos hablado de Sócrates. Hemos hablado de la inducción, que es algo muy importante, y de que el saber da la felicidad para Sócrates. Y el saber para Sócrates es sinónimo de virtud. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estamos en España, Madrid, a 18 de octubre de 2021. A las 22:13. A las 22:13, es decir, a las 10:13 minutos PM. Esto es todo por ahora en el canal Filosofía. Si todavía no estoy cansadísima, aunque ya lo estoy, trataré de grabar algo para el canal Historia. Que estén bien y que la pasen bien.